versículo número 1, la palabra de Dios. No, primera de Samuel 14, el capítulo 14. Capítulo 14 y versículo número 1. Amén. Dice la palabra de Dios, amén. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Tenemos tu palabra. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasaremos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. En esta tarde, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado, te pido tu bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor amado. Dios mío, Señor, bendícenos, Señor amado. Permite que recibamos tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, en esta tarde. Permite, Señor amado, que recibamos tu gracia, Señor, y que podamos honrarte, Señor, como tú lo esperas, Señor amado, con los medios que te he pedido, obrando nuestras vidas, con tu amor, con tu paz, con tu misericordia, con tu presencia, con tu palabra poderosa y gloriosa, Señor amado. Háblanos, Señor, llénanos de ti, danos lo que tú nos quieres dar, Señor amado, en esta tarde, Señor, y que podamos recibir tu bendición, Señor amado, que podamos entenderte, Señor amado, y hacer lo que tú nos mandas, Señor, con tu amor y con tu paz, con tu presencia, con el poder de tu palabra, Señor amado. Todo sea para tu gloria, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es una porción grande, hermanas, de esta tarde, de la palabra de Dios. Les voy a dar el tema de la palabra de Dios mejor. Y ahorita les digo la porción bíblica. Bendito sea el Señor. El tema de la palabra de Dios, hermanas, es actuando con las limitaciones. Actuando con las limitaciones con fe en el Señor. Es actuando con las limitaciones con fe en el Señor. Gracias a Dios. La porción bíblica, hermanas, es el capítulo 14, versículo 1 al 46. Voy a tratar de leérselo. Si no puedo ver muy bien la lectura, pues yo les voy diciendo mejor lo que dice la palabra. Amén. Amén. Porque de repente como que no la veo muy bien, por eso es que como que no puedo muy bien leerla. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo número 1. Voy a empezar la lectura. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo a un lado y al otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros,
entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. O sea, quiere decir, vengan a nosotros, suban a nosotros y les vamos a dar una lección, quiere decir. Les vamos a hacer entender, o sea, como uno dice, les vamos a dar una buena, pues. Les vamos a dar una lección. Tengo una Biblia que dice, les vamos a dar una lección, dice así. Y dice así la palabra, dice: entonces Jonathan dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. El versículo siguiente, versículo 13, dice: y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonathan su paje de armas que iba tras él los mataban. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gaba de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaremos revista, y he aquí. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonathan y su paje de armas. Aleluya. Ahorita sigo leyendo, hermanas. Voy al versículo 17. Si ven de repente como que digo un poquito mal, pues ahí le corrijo, hermanas, que no alcanzo de repente a ver muy bien. Dice, versículo 18 dice: y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Jehová, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún estaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Aleluya. Esta sí, hermano. Digo aleluya porque así les digo, y voy leyendo y de repente se me aclaran las letras, y de repente se me pone bien clarito, y puedo leer, y de repente como que se me regresa la vista y otra vez. Gloria a Dios, que el Señor lo bendice a uno. Y juntándose Saúl, versículo 20, y todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Versículo 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo se había probado, y todo el pueblo no había probado pan, gracias. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciese llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre
había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que coma hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Pregunta Jonatán: ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? Le hace otra pregunta Jonatán: ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarás aquí y comed, y no pequéis contra Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual con su mano, su vaca, aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? Le pregunta Dios a Saúl. ¿Los entregarás? Le pregunta: en mano de Israel, Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces, versículo 38, dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. 39 dice: porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estáis a un lado, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, le hace una pregunta al pueblo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Gloria a Dios. Tremenda lectura, ¿verdad? Bien grande. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el mensaje es muy pequeño.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En esta ocasión, hermanas, no sé si recuerdan de la semana pasada donde nos quedamos. El pueblo de Israel había caído en un gran ataque fuerte, ¿verdad?, del enemigo. Venía un ejército bien poderoso, mejores armas, con carros de guerra, mucha gente como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Y unos que en caballos, 6,000 en caballos, muchísimos venían en carros. Y tenían armas y todo. Israel no tenía buenas armas. Entonces, porque ellos no sabían ellos no sabían sacarle filo a las armas, hermanos, no sabían trabajar la herrería. Y no nomás los de Israel, los demás países que estaban ahí tampoco sabían. No nomás Israel, o sea, era algo que no sabía. Solamente los filisteos estaban avanzados en esa tecnología, pues. Entonces eran un pueblo muy poderoso y numérico. Y el pueblo de Israel, pues, se espantó. Y cuando vieron que venía el enemigo, lo que hicieron, que se escondieron. ¿Se acuerdan? Se escondieron, se fueron unos, se metieron en cuevas, en cisternas, se escondieron en los peñascos. Y otros se cruzaron hasta el río Jordán y se fueron por otra parte, bien asustados. Y abandonaron a Saúl todos. No se quedó un grupo con él del ejército, pero los demás se fueron. Y los que se quedaron con Saúl, dice la palabra de Dios, que estaban con él, pero estaban temblando de miedo. Que estaban con él. Y Saúl ya ve que tenía que esperar a Samuel. Y Saúl comete el pecado de hacer el holocausto porque no se esperó el tiempo de Dios. Se desesperó, las circunstancias lo llevaron a cometer algo indebido. Tanta presión, porque él dice por qué lo hizo. Le dice a Samuel por qué hizo todo eso. Dice, es que el pueblo se me estaba desertando, el pueblo me estaba abandonando, pues le abandonaba. Tú no venías en el tiempo que dijiste, ya me pasó 7 días y Samuel ni llegó a los 7 días. No llegó al tiempo, llegó después. Y los enemigos podían venir. Y los enemigos ya estaban ahí, podían subir a atacarlos y los mataban como si nada. Y no había pedido yo la ayuda, que Dios nos ayudara. Y por eso actué, pues. Se sintió acorralado. Como uno que siente la desesperación de hermanas, y con la desesperación uno comete cosas a veces, ¿verdad? No justifico lo que hizo Saúl. Pero tristemente si Dios no nos guarda, uno en la carne, uno así comete cosas. Usted, hermanas, nomás siente algo, se siente uno malo, lo que sea, uno hasta se mueve y tumba las cosas, hermano, rompe cosas. Uno hace algo, hasta se corta con un cuchillo porque anda desesperado, uno anda tenso, uno no actúa bien, pues. Es normal, pues. O sea, y lo que pasa es que uno como hijo de Dios y como toda persona tenemos que tener el control y no dejarnos llevar. Pero tristemente, si Dios no nos guarda, pues actuamos mal porque no somos los Superman, ¿verdad? Solamente por el Señor, por la gracia de Dios podemos. Nada más, si no podemos hacer nada al respecto. Tristemente es la realidad. Entonces, en esa situación, hermanas, estaba el pueblo de Dios. Y cuando estaba en esa situación, sucede que Jonathan, hermanas, anteriormente de todo lo que conté, se acuerda que Jonathan fue el que inició atacando a los filisteos. Que él tenía era parte del ejército, tenía 1,000 soldados y se fue a atacar a los filisteos y los venció. Y que Saúl se echó el paquete como que él lo había hecho, mandó a decirle a todo el pueblo que él lo había hecho, pues que él los había vencido. Y se hizo lo que pasó, ya después pasó todo lo que comenté. Entonces, en esta situación están ellos ahorita, hermanos, hasta que leímos nosotros, que Jonathan, él otra vez quiere atacar a los filisteos, está en esa situación, de que el pueblo, los soldados están unos escondidos, otros se fueron por otra tierra, a otro lugar, pues de ahí, cruzaron el río Jordán y se fueron por otro lugar, y los dejaron, y los que estaban temblando de miedo. Entonces lo que hace Jonathan, agarra nada más al escudero que tiene, al paje de armas, es el escudero, es el que lleva las armas como en los tiempos de los caballeros, no sé si han visto películas. Va el que es el caballero, el que es el guerrero, tiene su caballo, tiene su espada, tiene su escudo, su armadura y todo. Y hay uno que anda con él, pero es el que le ayuda como a cargarle la espada, le limpia el escudo, le anda cargando con lo que es la bebida, o la comida, o las armas ahí. Es el escudero, pues. El paje de armas aquí viene. Entonces, Jonathan agarra su paje de armas, su escudero, como le quiero decir. Hay miras que dice escudero, hay otras que dice paje de armas, como, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, él lo agarra y él lo que hace, hermanas, hace algo
muy alocado, humanamente se podría decir, ¿verdad? Algo humanamente hablando que no te atreve a hacerlo porque da miedo, pues, o sea, muy desubicado. Hace algo muy valiente o muy desubicado, se puede ver humanamente. El ejército ahí está tremendo, hermanas, que todos le tuvieron miedo, todo el ejército le tuvo miedo, unos se fueron hasta cuevas, a esconderse ahí en hoyos y todo, otros cruzaron hasta ríos, se fueron a otra parte y todo, los que quedaron temblando de miedo y él va a atacar a una parte del ejército, a una pequeña parte del ejército va a atacarlo, pero nomás va con su escudero, quiere atacarlo con su escudero nada más. Humanamente hablando eso no está bien, pues, ¿verdad? Pero como él era pueblo de Dios y así eran las batallas del pueblo de Dios en el antiguo tiempo y Dios peleaba por su pueblo, entonces Dios ahí obró. Pero humanamente hablando hoy, pues eso sería una locura, pues una persona haga eso, ¿eh? A menos que sea un pueblo, pues el pueblo de Israel, que tome este pueblo de Israel y un soldado de Israel haga algo muy valeroso. Dios lo puede usar también con poder ahorita, porque es el mismo Dios. Porque ellos tienen otra condición de vida, el pueblo de Israel, a nosotros, hermanos. Nosotros, nuestra guerra no es física. Ellos sí tienen guerra física, pues es diferente, pues. Espiritual y física es distinto. Entonces, hermanas, él lo que hace, ya ve, él va con su paje de armas y le dice, vamos a acercarnos a que nos vean. Que nos vean. Y si nos dicen ellos que van a venir con nosotros, pues hay que esperarnos. Pero si nos dicen que subamos con ellos, vamos porque Jehová nos ha dado la victoria. Entonces ya ven, los filisteos lo ven a ellos y les dice que suban. Y que les van a enseñar una cosa, o sea que suban porque les van a dar una lección. Pero no una lección nada más de como que los van a golpear, sino que los van a matar, pues. Y ellos empiezan a trepar, empiezan a escalar. Con sus manos y con sus pies empiezan a escalar y suben. Y su escudero dice Jonathan a su escudero que venga él detrás de él. Y empiezan a pelear, hermanas. Ellos empiezan a pelear. Empieza a pelear Jonathan y su escudero también. Empiezan a matarlos. Y matan como 20 personas, dice ahí. Matan como 20 personas ellos. Pero hermanas, ahí lo que uno puede ver, hermanas, en la palabra de Dios. La fe de Jonathan, hermanas. La fe que tuvo Jonathan para creer que Dios le iba a ayudar en algo humano, hermanas, que era imposible hacerlo, pues. Y aparte, hermanas, que Jonathan y el escudero estaban limitados. Ellos, hermanas, nomás eran dos personas. En una parte de la Biblia se menciona que solamente Jonathan y Saúl nada más tenían espada. Tal vez el escudero ni espada traía, no traía nada. Los mataba con algo que les pegaba diferente, no sé. Y nomás Jonathan traía espada. Y se van a ir a pelear con un ejército que ellos tienen espada todos. Y tienen armas y todo. Están mejor armados y todo. Entonces, y son dos. Pero ahí ellos se van, hermanas, y empiezan a pelear. Matan como 20 personas. A lo lejos ve Saúl que se ve el movimiento porque el ejército se miraba, el ejército enemigo se miraba retirado. Miraban el ejército enemigo hacia lo lejos. Y vieron que de repente se empezaron todos como a dispersarse, a moverse para todos lados. Y se movían así como de una forma desubicada. Y dice la palabra de Dios que vino miedo sobre todo el campamento. Sobre todo el ejército, digo. Y todo el ejército se empezó a asustar. El ejército de los filisteos. Y se empezaron a mover asustados. Pero eso no es normal. Ese es un milagro de Dios que Dios estaba obrando, hermanas. Porque Dios estaba peleando la batalla. Luego dice la palabra de Dios que estaban haciendo eso y que vino un temblor y hasta tembló, dice la palabra de Dios. Y se llenaron de pánico. Se llenaron de temor todos. Entonces dice la palabra de Dios también, hermanas, que se empezaron a matar entre ellos. ¿Cómo se van a matar entre ellos? Eso es un milagro de Dios, se empezaron a matar entre ellos. Puros milagros de Dios. Se empezaban a matar entre ellos, los mismos filisteos, hermanas. Y había gente que había traicionado al pueblo de Israel, hebreos, y se habían ido con los filisteos. Y dice aquí la palabra de Dios que unos se habían ido así, pero lo que hicieron cuando estaban pasando las cosas, esas cosas, dice que ellos lo que hicieron, se pusieron contra los filisteos y también los atacaron, dice. Y los que tenían miedo, los que estaban en las cuevas,
también salieron de las cuevas, estaban asustados, y cuando iban huyendo, todos los filisteos que estaban huyendo, también los persiguieron y los atacaron. Y los estuvieron atacando, los estuvieron atacando todo ese tiempo, todo ese rato. Hicieron un matadero, hermanas. Se mataron entre ellos solos, los mataron judíos, también mataron a los filisteos. Se hizo mucha matazón muy grande. Los estuvieron allá, estuvieron atacando, se hizo de noche. Amaneció y Saúl en la mañana quería irnos a atacar otra vez, pero dice el sacerdote de Dios, dice, vamos a preguntarle a Dios, Entonces le preguntan a Dios que si les iba a dar la victoria, ¿verdad? Pero cuando le van a preguntar, es que si les va a dar la victoria, Dios no le responde. Entonces, como no hay respuesta de Dios, hermanas, cuando perdemos la comunión con Dios nosotros, que la perdemos muchas veces, es porque cometemos pecado. Entonces Saúl entendió que alguien había pecado y dijo, pongan al pueblo a un lado, todos a un lado, y yo y mi hijo nos vamos a poner a otro lado, y vamos a preguntarle a Dios que quién fue el que pecó. Entonces Dios señaló del lado que estaba Saúl y Jonathan. Luego dice que el pueblo salió libre. Entonces otra vez se hizo lo mismo, le preguntaron a Dios, y Dios señaló que el que había pecado era Jonathan. Pero Jonathan, ¿por qué pecó, hermanas? ¿No se acuerdan por qué pecó? A lo mejor no se dio cuenta. Mande, hermana. Porque comió miel, sí. Porque había Saúl hecho un juramento. Hizo que jurara el pueblo. Entonces ese juramento de que comiera miel iba a ser maldito. Que comiera comida iba a ser maldito. Y él comió miel. Y como comió, porque él no sabía que su papá había hecho eso, ese juramento. Entonces Dios se desagradó. Miren, hermanas, nosotros hacemos cosas que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros hacemos cosas, hermanas, que nos hacemos daño a nosotros mismos y también nos aventamos paquetes, ¿verdad? Sí. Y nos aventamos problemas con Dios y responsabilidades también que no tenemos y nos aventamos paquetes, ¿verdad? Saúl, hermanas, Saúl no estuvo bien lo que hizo de decirle al pueblo que no comiera nada y así se fuera a atacar a los filisteos, que se fueran en ayunas. No estuvo bien porque dice la Biblia que el pueblo desfallecía. El pueblo estaba bien débil y así débil peleaba sin fuerzas, todo desfallecido. Y cuando Jonathan comió miel, dice que sus ojos fueron aclarados. O sea, se sintió diferente y le dijo, si todo el pueblo hubiera comido de lo que le habían quitado a los enemigos que lo estaban destruyendo, dice que iban a estar pues mejor todos, pues, y que más desastres le habían hecho a los enemigos. Dice, mi padre ha turbado al país, y sí lo turbó al país, sí es cierto. Pero como eso fue un juramento que él hizo, él se comprometió con Dios. Entonces, aunque no estaba bien, hermanas, hacer eso, no era inteligente, no venía de Dios. Si Dios si hubiera venido de Dios, hubiera estado bien, pero como no venía, fue algo que él quiso hacer. Pero Dios se lo tomó en cuenta. Bueno, si quieres hacer, pues te lo tomo, pues, ese juramento. Entonces, aunque no venía de Dios, pero lo hizo juramento, entonces ya tenía que cumplir y Dios lo tomó en cuenta. Por eso cuando Jonathan comió la miel, por eso es que Dios ya no respondía, ya no había respuesta de Dios. Y Dios señaló que Jonathan es el que había hecho lo malo. Y Jonathan dice que comió un poco de miel con su vara, dijo. Eso ahí nos muestra, hermanas, lo que dije, de que nosotros podemos decir cosas o podemos hacer cosas y nos comprometemos, hermanas, en cosas que a lo mejor Dios ni nos está pidiendo ni que las hagamos. Salen de nosotros y Dios ni cuenta con eso. Pero como ya lo dijimos, ya lo hicimos, ya nos amarramos, pues. Así Dios no esperaba que Saúl hiciera eso. Al contrario, hasta dañó al pueblo con eso. Pero cuando ya alguien rompió lo que Saúl dijo, Dios lo tomó como pecado porque ya se había comprometido. Entonces, todos hacemos ese pecado. Lo que podemos hacer nosotros, hermanas, en esta tarde, si nos hemos amarrado, nos hemos enlazado con los labios de nuestra boca, ¿verdad? Si nos hemos enlazado con nuestras palabras, con algo y nos hemos comprometido y estamos atrapados, ¿verdad? En una promesa, en una palabra, en algo que hicimos o algo que estamos haciendo, hay que pedir a Dios que nos perdone por haber hecho eso, que nos perdone y que nos ayude y que nos permita el Señor de alguna manera salir de esa promesa, pues. Pedirle a Dios perdón, me apresuré. Y es lo que hizo Saúl, él se apresuró.
Él se apresuró y rápido dijo, bueno, pues esto así. Pero uno se apresura, hermanas, a veces con buena intención. Tal vez él lo hizo con buena intención, nomás Dios sabe los corazones. Pero uno se apresura a veces, hermanas, con buen corazón normal. Pero uno se amarra, hermanas. Y Dios no lo toma en cuenta. Y Dios nos iba a ayudar, aunque usted no hubiera hecho esa promesa, Dios le iba a ayudar. Aunque usted no hubiera hecho esa promesa, que usted no se hubiera enlazado, de todos modos Dios le iba a ayudar en lo que estaba pasando. No era necesario, no importa, no era necesario, porque nomás es necesario que le pidamos a Dios misericordia y confiemos en Él y Él nos ayuda. Nosotros en la desesperación hacemos promesas, ¿verdad? Como me acuerdo, no me acordé, ¿verdad? Se me hace feo decirlo, ¿verdad? Pero cuando mi hermano hizo la promesa que le dijo a Dios, cuando estaba mal en el corazón, y le dijo a Dios, sáname y te voy a servir siempre y no me voy a alejar de ti. Y Dios lo sanó y no lo siguió. Lo siguió un tiempo y después se apartó. Tal vez Dios le hubiera sanado aunque no se hubiera comprometido. Porque Dios a veces no espera eso. Uno se avienta el paquete, hermanas, y Dios no cuenta, pues. Uno no se compromete de más. La cosa es que cuando uno ya se compromete, ya tiene uno el compromiso, pues. Como ahí, Dios no se lo... Vino de Saúl, hasta de hecho, se dice que Saúl actuó neciamente, así se dice en Biblia. En las Biblias, en los títulos. Viene así que en una Biblia yo tengo dice que neciamente y lo hizo. Creo que es la palabra que se utiliza. O con necedad, necio, algo así. Porque eso fue algo de su corazón, pues. Pero no era necesario. Pero eso ¿qué provocó? Que Dios tomó de todos modos ese compromiso. Aunque Dios no se lo demandaba, pero como ya lo hizo, pues Dios se lo toma en cuenta. Entonces, pues lo que tú estás diciendo, pues, bueno, pues te lo acepto lo que tú quieres, ¿verdad? Así va a ser, pues. Y cuando su hijo comió, entonces ya estaba el pecado y Dios se lo tomó a Jonathan como el pecado. Entonces nosotros, hermanas, hoy es un día que Dios nos muestra esto para librarnos y nos hemos comprometido, ¿verdad? Con Dios, con personas, con la familia, con los hermanos, con la gente de la calle, con quien sea. Dios, perdóname, Señor, lo que anduve diciendo, Señor, perdóname, líbrame, Señor, que sea por tu misericordia, mejor ayúdame por tu misericordia. Porque uno se compromete, hermanas, y entonces, ¿verdad? Es como que yo diga, Señor, ayúdame, y ya voy a portarme bien. Uno lo dice, y cuando acaba uno de decir, todo está portando mal uno, hermano. Y al rato, ay, Señor amado, ya no andaba, que ya no, ¿qué hacer para que Dios no nos castigue, pues? Y Dios no nos castiga, que está bueno, pero uno se asusta, pues, porque uno sabe que Dios nos puede disciplinar porque somos malos, pues, y rebeldes. Que somos, pues, la verdad, pero Dios es bueno y nos perdona. Entonces, hermanas, todo esto pasó, hermanas, y el hombre que estaba siendo usado por Dios, el hombre que actuó con sus limitaciones, pero actuó con su fe en Dios, de que si Dios permitía que le dijeran, sube, Jonathan que dijo eso, si le decían a los amigos, sube, cuando lo vieran, que iba a subir y que Jehová le iba a dar la victoria a Israel. El hombre que iba espiritualmente, hermanas, el hombre que iba bien en Dios, pecó sin darse cuenta por el compromiso que hizo su papá. El otro le aventó la soga. El que no andaba a lo mejor bien con Dios, o no muy bien, tal vez, le echó la soga al cuello al que se andaba bien con Dios y al que estaba siendo usado por Dios. Fíjense qué tremendo. Entonces, así pasó. Y cuando Dios muestra quién es, dijo él, antes de que Dios mostrara quién iba a ser, dijo Saúl, va a morir, ¿verdad? Iba a morir, ¿verdad? El que hubiera hecho el pecado, el que hubiera hecho lo malo. Y resulta que dijo, aunque sea mi hijo Jonathan, dijo así. Y resulta que le muestra fue Jonathan, le dice, el que pecó, el que no cumplió lo que me juraste, ¿verdad? Es lo que hiciste ese juramento, hiciste que todos juraran, que estaban en ese juramento que hiciste tú, digo, de que nadie iba a comer comida. Fue tu hijo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl lo que dijo, dijo Jonathan, comí, dice, con la punta de la vara, dice, miel, dice, y he de morir, me dice. Y le dice su papá, ciertamente morirás, dice, ¿verdad? Y también otras palabras que me brinqué. Y él está puesto a matarlo. Él tal vez en su ignorancia, él pensó de que ocupaba hacer ese ayuno para que Dios les ayudara, pero no era necesario.
Dios ya estaba usando a Jonathan para darles la victoria. Dios había hecho milagros, había hecho que entre ellos mismos se estuvieran matando, que todos se asustaran y nomás eran 2 hombres. Y que 2 pudieran matar hasta 20. Y que hiciera hasta un temblor y que hasta los que tenían miedo salieran. Que los que habían traicionado al pueblo de Israel, que estaban con los enemigos, que eran judíos, que se habían traicionado a los judíos y se habían ido con los filisteos, que se voltearan y se voltearan contra los que eran verdaderamente sus enemigos, que se pusieran del lado correcto que era Israel. Yo estaba haciendo milagros y dándole la victoria al pueblo. Y todos estaban corriendo todos por todas partes. Y no pasaba nada. Y hasta entre ellos se empezaron a matar entre ellos mismos solos. Yo estaba haciendo el milagro. No era necesario que le aventara la soga al cuello a todo el pueblo. Y él también, ¿verdad? Y a su propia familia. Y entonces, cuando ya se da cuenta que es su hijo, pues él comete otro error. Cometió el error de meter a su hijo en ese gran problema y a todos. Y luego ahora quiere matar a su hijo también. Otro error. Entonces Dios usa al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel habla y aboga por Jonathan. Y les dice que Jonathan ha hecho esa gran victoria. Que él ha actuado con Dios. O sea, que Dios ha obrado a través de Jonathan para liberarlos. ¿Y cómo lo va? Dice, ni un cabello que se iba a tocar de Jonathan, pues. Porque Jonathan era el instrumento de Dios en ese momento. Y él, equivocado Saúl, hasta quiere matar al instrumento de Dios. Por el mismo problema que él creó. Y su hijo, que ni sabía, sin querer hasta hizo lo que no tenía que hacer. Pero como yo les he dicho a ustedes en otras ocasiones, aunque no sabemos a veces lo que es pecado y hacemos de todo, Dios nos lo cuenta. Aunque Jonathan no sabía de que no tenía que comer nada, al comer nomás poquito también con la punta de la vara, ya Dios ya no les hablaba y Dios no les decía que se iba a la victoria ni nada, porque Dios mostró que Jonathan había pecado al comer. Pero Jonathan no sabía nada de eso, dice la Biblia que él no sabía. Por eso les he dicho otras veces de que no, con Dios no es de que es que yo no sabía, ¿verdad? Claro que yo tengo pecados que no sé, pero por eso de repente, hermanas, cuando podamos ir a las lejanas o rápidas o como podamos, o muy seguido, dígale a Dios, perdóname Señor por los pecados que yo no conozco, que hago, como dice la palabra de Dios, perdóname por los pecados que me son ocultos, porque Dios los toma en cuenta. Jonathan, él que sabía, no sabía nada, pero sin saber, él que era el instrumento de Dios, y Dios estaba haciendo hasta milagros a través de él. Hasta Dios lo usó y todo y hasta Dios hizo que temblara y todo, hizo milagros. Hasta la tierra reaccionó a través del poder de Dios para darles la victoria. Hizo que se mataran entre ellos mismos y todo lo que hizo el Señor. Aunque era el instrumento usado por Dios, y Dios estaba con él, de todos modos, cuando pecó sin saber y no sabía, de todos modos Dios le tomó en cuenta ese pecado. Y su pecado no nomás se le contaba a él, sino que su pecado hacía que el mismo pueblo de Israel ya no recibiera la respuesta de Dios, si iba a recibir la victoria o no por la parte del Señor. Lo que pasó que Dios es tan grande en misericordia, hermanas. Acuérdense, Jonathan dijo lo que hizo, y confesó su pecado, confesó que sí lo hizo. Y Dios en su misericordia, que Jonathan merecía la muerte, Dios en su misericordia usó al pueblo para perdonarle la vida, diciendo de que Dios había usado a Jonathan. Pero cuando empezó Dios a usar a Jonathan ¿con qué iba, hermanas? Iba con muchas limitaciones, con pocos recursos, nomás iba con su paje de armas y él solo. Tal vez, le digo, nomás traía nomás una espada, nomás él. Tal vez Jonathan el paje de armas ni a con espada tenía, porque la Biblia en una parte dice que nada más, que iba el ejército y que nada más espada solamente traía Saúl y Jonathan nada más. Porque ellos no tenían armas, hermanas, casi, no tenían casi todo. Entonces, hermanas, Dios con pocas cosas libró a Israel, porque Dios hizo milagros. Entonces eso a nosotros nos muestra, hermanas, en nuestro diario vivir. Usted puede decir, hermano, yo tengo que hacer un trámite, pero fíjese que tengo un problema, no tengo la documentación necesaria. O fíjese que me está viendo un problema en esto. Usted tenga confianza en Dios, que el que no tenga eso, haga lo que puede y Dios le va a acomodar las cosas a que salga todo bien. Usted puede decir, hermano, es que yo no puedo servirle a Dios porque fíjese que yo soy muy mala.
pues pídale perdón a Dios, y así como usted está, pídale perdón a Dios y Dios lo va a usar usted, Dios la va a usar usted, perdón, y Dios va a hacer grandes obras a través de su vida y va a bendecir a las personas. Usted pues sí, pero es que yo estoy pasando por un problema muy grande, yo estoy pasando por una tentación, por una prueba, una necesidad muy grande. Yo estoy muy limitado en muchas cosas y espiritualmente y todo. Entonces no voy a poder salir adelante. Usted con lo poquito que tiene, pídale a Dios que le ayude, pídale perdón de sus pecados, confíe en el Señor como está confiando y el Señor va a hacer milagros y nos va a ayudar. Por eso el tema de la palabra es así, hermanas, actuando con las limitaciones, con fe en el Señor. O sea, con nuestras limitaciones tenemos que actuar. Como Jonathan actuó con sus limitaciones que tenía, pero él tuvo fe de que Dios les iba a ayudar. Y que si Dios manifestaba la señal de que les iba a ayudar, entonces les iba a ayudar la señal que él esperaba, que ya le había dicho. Y Dios hizo esa señal realidad. Y cuando vio que se manifestó la señal que le pidió a Dios, entonces dijo, Jehová le ha entregado, había entregado Jehová a los enemigos a la mano de Israel, pues, ¿verdad? O sea, los había entregado a Israel. Yo dije a la mano, pero dice que los había entregado a Israel. Yo recuerdo bien, dice la mano, pero dice que los entregó a Israel. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que actuar con lo poquito que tenemos. Si usted, hermanas, no puede vencer en el Señor, si usted no puede orar mucho, si usted no puede leer mucho, si usted no puede cantar mucho, si usted no puede orar mucho a Dios, si usted está pasando por necesidades económicas, espirituales, emocionales, familiares, de todo tipo que estemos pasando, en trámites, en lo que sea que estemos pasando, necesidades, problemas, peligros, lo que sea, con nuestras limitaciones que tenemos, actuemos confiando en el Señor que Dios nos va a ayudar. Nomás creamos en Él. Con nuestras pocas o nada casi de fuerzas que tenemos espirituales, que no tenemos nada, Dios nos da lo poco, mucho, más o menos que tenemos, ¿verdad? Él nos las da si no tenemos nada. Pero lo que Dios nos da, la cantidad que Él nos dé de mucho, poco, lo que sea, con eso hay que actuar en el Señor, confiar en el Señor y vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida como ellos vieron la mano de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a hacer una oración, pedirle al Señor misericordia. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanas, a obrar